Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. El periodo denominado como Guerra Fría comprende desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, aunque probablemente el suceso más asociado a su punto final fue la caída del Muro de Berlín en 1989. La realidad es que prácticamente la mitad del siglo XX se define por este periodo histórico de gran beligerancia, pero sin ningún conflicto militar, al menos directamente, entre los dos países protagonistas de esta rivalidad. El inicio de todo lo marca el final de la Segunda Guerra Mundial. El grupo de aliados que derrotó a Alemania tenía dos visiones del mundo claramente diferenciables. Por un lado, los países con democracias liberales como Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Y por otro lado, las dictaduras comunistas representadas por la Unión Soviética. Dentro de los primeros, los americanos se posicionaron como la mayor potencia. El conflicto había tenido como principal escenario el continente europeo. Esto perjudicó claramente a las que habían sido hasta entonces las principales potencias mundiales: Inglaterra, Francia y Alemania. Y Estados Unidos aprovechó esto para dar un salto y convertirse en la primera potencia económica y militar de Occidente. El mundo tenía un nuevo jefe. Así, los nuevos países dominantes, en cuanto acabó la Guerra Mundial, iniciaron un proceso para crear esferas de influencia. Y donde más se podía percibir esa división era en Europa, ya que por un lado quedaron los países reconquistados a los germanos por las potencias liberales y por el otro los países reconquistados por la URSS. Esta división, conocida como telón de acero, llegó a causar incluso la división de Alemania en dos países distintos: la República Federal Alemana en la parte occidental y la República Democrática Alemana en la parte oriental. En general, los países del lado soviético formaron regímenes totalitarios comunistas que rendían pleitesía a su líder. La ya mencionada Alemania Democrática, Yugoslavia, Polonia o Bulgaria son algunos ejemplos. Ante cualquier acto de desobediencia, eran fuertemente reprimidos. En Occidente se formó más una especie de alianza de países democráticos y liberales con objetivos comunes. Eso sí, liderados por Estados Unidos, el más poderoso de todos ellos. Como las dos superpotencias eran militarmente muy poderosas, con grandes arsenales nucleares, empezaron a medirse de manera indirecta. Ambos tenían miedo de una tercera guerra mundial que arrasase con todo. Así, cada uno de ellos apoyaba a países afines ideológicamente en conflictos internacionales, como las guerras de Corea o Vietnam. Pero seguramente pocos escenarios fueron tan representativos de esta guerra ideológica como la ciudad de Berlín. Esta, geográficamente del lado comunista, fue repartida entre los cuatro aliados principales al acabar la guerra. Las partes americana, inglesa y francesa no tardaron en unificarse en una sola, que seguía las políticas liberales. Pero la parte soviética, integrada dentro del gobierno de la Alemania comunista, se encontró rápidamente con la fuga de sus ciudadanos hacia el otro lado, debido a su mayor libertad y calidad de vida. Y así no tardó en construir una muralla para evitar el éxodo de su población. A esta se le conoció simplemente como el Muro de Berlín, fusilando sin ningún tipo de reparo a todo aquel que trataba de cruzarlo. Si bien, como ya hemos contado, Estados Unidos y la URSS evitaban enfrentarse directamente por las posibles consecuencias, un episodio concreto estuvo a punto de desatar la guerra a nivel global, ya que la isla de Cuba, convertida ahora en una dictadura comunista a través de una revolución armada dirigida por Fidel Castro y por tanto alineada completamente con los soviéticos, acogió en su territorio, situado a escasos kilómetros de las costas estadounidenses, misiles nucleares. Estos tenían a su alcance gran parte de las ciudades más importantes de la costa este norteamericana.
La tensión que causó este incidente, conocido como la crisis de los misiles de Cuba, estuvo a punto de acabar en una guerra directa entre las dos superpotencias. Pero finalmente el pánico a una guerra nuclear frenó la escalada, llegando a un acuerdo de manera diplomática para la retirada de los mismos. También es importante mencionar otros ámbitos aparte del militar, donde esta Guerra Fría tuvo potentes cara a cara. Por un lado, la llamada carrera espacial, donde ambos trataron de ser los primeros en llegar a la Luna. Y donde los Estados Unidos, después de unas primeras victorias iniciales de los hoy rusos, obtuvo un triunfo sin paliativos. Otro frente importante fue el deporte. Ambos países acostumbraban a copar el medallero en todos los Juegos Olímpicos, ya que utilizaban las competiciones deportivas como una buena manera de demostrar la superioridad de unos respecto a otros. Finalmente, estos dos sistemas políticos, enfrentados durante toda la segunda mitad del siglo XX, tendrían desenlaces muy distintos. Mientras las democracias liberales iban generando riqueza y mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos, el círculo de influencia soviético y las dictaduras comunistas se iba empobreciendo poco a poco al carecer de un sistema de libre mercado que generase bienes de consumo a precios competitivos. Todo era controlado por el Estado para el Estado. Y esto no incentivaba la mejora ni la competitividad, ya que sin un objetivo o incentivo no existe el progreso. Además, la falta de libertad provocó una gran disidencia de la población de la zona oriental hacia la occidental, buscando una vida mejor y perdiendo así gran potencial humano en la zona comunista. Esto causó mella y fue poco a poco colapsando el sistema, empobrecido y con elevados porcentajes de la población e incluso algunos países de su órbita en fuerte rebeldía hacia la URSS. El primer síntoma fue el grave accidente en la central nuclear de Chernobyl en 1986. Este mostró al mundo las graves deficiencias en la tecnología soviética. Después llegó la caída del muro de Berlín, causada por el levantamiento de la población del lado comunista de la ciudad. Todo un aviso de lo que estaba por venir. Finalmente, el secuestro del premier soviético Mikhail Gorbachev provocó el derrumbe definitivo del Estado. El 26 de diciembre de 1991, la URSS era disuelta, disgregándose en Rusia y algunas otras repúblicas anexionadas durante los últimos 50 años, como Lituania, Letonia o Ucrania. Finalmente, y tras 50 años de disputas, la historia dejó un claro vencedor: los Estados Unidos y las democracias liberales. Y es que este sistema es, con sus imperfecciones, el más libre y próspero que ha implementado jamás la humanidad.